Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Comentario: en el momento culminante de la hambruna descrita en el capítulo 6, Eliseo profetizó que pronto el Señor le pondría fin. Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron, el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida viviremos, y si nos dieren la muerte moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Dice: Porque los que quedaban acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: Id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Comentario: lo que sucedió al asistente de Joram constituye un dramático ejemplo de la actitud de Dios hacia la incredulidad. Versículo 18. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo:
He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Vemos en el capítulo anterior cómo había un hambre tan tremenda que ellos tuvieron que comerse a sus propios hijos, ¿no? El pueblo de Israel. Y cómo en un solo día, en un solo momento, Dios hace que toda esta situación cambie. Y cómo Eliseo les habla la palabra y la gente, pues obviamente, como la primera reacción es no creerlo, ¿no? No creer lo que pasa y hablarlo, y hablárselo al varón de Dios. Entonces, pues vemos en este capítulo todo como Dios puede hacer que cambie una situación en un solo momento. Me parece muy tremendo esto, sobre todo cuando uno de pronto está viviendo situaciones económicas difíciles, uno dice, no, ¿cómo vamos a salir de esto, cierto? Entonces aquí vemos como Dios, si Él quiere, puede hacer cualquier cosa, o sea, Él es el dueño del oro, de la plata, y si no lo ha hecho aún es porque, fíjense hasta qué punto tuvo que llegar Israel, pues que obviamente no estaba bien, ¿no? Esa parte del canibalismo. Pero entonces era causa de la maldad, que en este caso no era causa de la maldad. En otras oportunidades Dios prueba nuestra paciencia en esas situaciones de escasez, en esas situaciones de necesidad económica, está viendo una prueba. Y lastimosamente yo he visto como muchas personas en medio de esas dificultades, se ha sido como la situación en donde dicen, no, no, yo no voy más. Aquí como que tiro la toalla y me voy. Entonces es tremendo ver esto que pasa acá. Dice el versículo eh, eh, el versículo 6, que fue lo que Dios hizo. Dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Vino como un espíritu de confusión, pero también el hecho de que ellos escucharan, o sea, una cosa tremenda, escucharon estruendo de carros, ruido de caballos, todo lo escucharon. Entonces fue una obra de Dios también impresionante, y vemos entonces cómo se cumple la palabra de Dios que había sido dada por medio de Eliseo, y todo ese sitio que le habían hecho a, a Israel tiene que irse, tiene que salir de ahí, y todas esas posesiones que quedaron ahí de los sirios son para los hijos de Israel, para todo el pueblo de Israel. Entonces me parecía bien tremendo toda esta parte de cómo Dios en un solo momento puede hacer que salgan las cosas que no nos han salido hasta este punto. Entonces, y pues también la palabra que fue pronunciada sobre este siervo, sobre este asistente del rey. ¿Sí? Entonces vemos en el versículo 17 el cumplimiento de lo que ocurrió con la incredulidad de él. Dice, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo en la entrada y murió conforme a lo dicho, a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Entonces hay que tener mucho cuidado también con ese tema de la incredulidad, ¿no? Pues que Dios nos ayude, que nos dé mucha fortaleza, sobre todo en medio de las pruebas, porque no, a veces no es fácil, ¿no?